un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, muy bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Desde el Balcón, que es un hito más en la historia de Origen Red de Liderazgo, una organización sin ánimo de lucro que por 15 años ha estado dedicada a identificar, a fortalecer y a conectar a líderes maravillosos, personas que en diferentes escenarios, en diferentes regiones de Colombia y de América Latina están impulsando grandes procesos de transformación. Es una felicidad para Dea y para mí estar hoy acá iniciando este espacio. Y no sé si te parece que empecemos por presentarnos. Total, qué delicia, Rosita, que podamos arrancar esta conversación hoy. Yo soy Andrea Salazar, Dea, como me dicen la mayoría de las personas cercanas y como me gusta que me digan. Yo tengo el gran honor y privilegio de ejercer como directora ejecutiva de Origen y digamos, soy politóloga, esa es mi trayectoria. Soy una enamorada y apasionada por la construcción de paz. Yo creo que esa es la causa que más me mueve el corazón y que me hace levantar todos los días. Y pues como soy politóloga no puedo negar que me interesa mucho entender las relaciones de poder y las relaciones entre seres humanos. Pero yo creo que sobre todo me describo a mí misma como una perdida enamorada de este país y de las personas maravillosas que tenemos acá. Ana, mi hermana, dice que ella admira y cree que yo tengo como una fe inquebrantable en la humanidad y mi mamá dice que a mí me brilla más el pelo cuando hablo de las cosas que me gustan. Esperemos que así sea, ojalá en este podcast. Yo pues además diría que mi trayectoria profesional ha estado enmarcada en iniciativas de impacto social en el sector público y privado y nuevamente lo que me mueve el corazón es la posibilidad de cambiar el mundo y de que vivamos en un mundo mejor. Sabes que no lo habíamos hablado y ahorita que te oigo, digo, claro, y algo más que nos une más profundamente es el amor por Colombia. Yo diría que si a mí me preguntan qué soy una colombiana enamorada. Yo, pues Rosita Manrique, tengo el privilegio de ser parte del equipo cofundador de esta causa maravillosa que es Origen y de haberla liderado como su presidenta ejecutiva los últimos 15 años. Pero antes de como que he hecho, creo que soy mamá así y esposa enamorada. Creo que parte muy importante de lo que soy es ser miembro de esa familia. Antes de esta historia apasionante en Origen y estar como en el mundo social, en el mundo del impacto, trabajé 15 años, poco más, casi 17 años en el sector privado, una empresa desarrolladora inmobiliaria familiar en la cual mi foco era ventas, mercadeo, gerencia de proyectos, de un mundo totalmente distinto. Y antes estudié publicidad, o sea que tampoco nada que ver. Ya hace casi 16 años, ante una invitación, como dice mi papá, por la puerta de la cocina, en la que me dice, siempre hemos trabajado juntos, estaba yo como en una búsqueda y un llamado de qué hacer, me dice, ¿por qué no me ayudas a hacer este sueño de una escuela de liderazgo realidad? Y bueno, ese sí que dije que no sabía ni a qué le estaba diciendo sí. Fue como el inicio de esta historia apasionante que ha sido Origen. Y que como decía al inicio, me da mucha emoción pensar que pues ya pasaron 15 años. Más de 3.600 personas han pasado por nuestros programas. ¡Qué orgullo! Creo que he aprendido inmensamente. Y que ha sido como realmente los mejores 16 años profesionales de mi vida. Entonces, como honrar esta historia con este podcast me llena de emoción. Y yo creo que es justo decir que somos un par de mujeres a las que no se les acaba el tema de conversación. Desde que nos conocimos yo creo que no hemos parado de hablar y qué delicia arrancar este podcast para que sea una conversación más profunda, más larga, pero sobre todo de muchos. Rosita, a ti y a mí yo creo que nos unen muchas cosas. Como tú decías, nos une un amor infinito por este país. También tenemos perspectivas del mundo a veces distintas, diversas, a veces complementarias, que eso es muy chévere. Y yo creo que es chévere contar que la perspectiva de hacer este podcast no es que tú y yo y todos pensemos lo mismo, es justamente tener una conversación pues enriquecedora y
y abierta y franca y valiente también, ¿no? El año pasado a ti y a mí nos unió muchísimo un momento donde compartimos una energía muy difícil, ¿no? Como que nos encontramos las dos en un momento de sentirnos, por un lado, muy abrumadas, con una sensación de un país denso, difícil, retador, un contexto socioeconómico que nos estaba como cuestionando muchas cosas, muchas noticias muy negativas. Y como esa sensación de estar abrumados por tanta incertidumbre y tanto caos. Y ese yo creo que fue un momento, pues diría yo, determinante para que hoy tengamos este podcast, pero en general como para la conversación que hemos venido construyendo. ¿Qué crees? Tal cual, yo creo que para mí inicios del 2023 fue un año retador, como tú dices, y lo tengo como muy marcado alrededor de marzo, que literalmente era como que la cantidad de noticias, como que yo trato en general como de ponerme medio teflón, no de negar la realidad, pero también de cuidarme, de tener como más perspectiva, pero creo que fue, digamos, como un volumen de noticias, y yo pensando como, claro, había un contexto socioeconómico complejo, pero creo que a mí principalmente los mensajes de odio, de rabia y de división, es como que me terminaron de romper el corazón. Y lo recuerdo muy bien que fue alrededor de marzo, porque para mí fue como un momento en el que sentí que la llamita de la esperanza se me apagaba. Y cuando yo me describo a mí misma y cuando pienso, por ejemplo, alrededor de cuál es mi propósito en la vida, hoy en día siento que mi propósito está muy, muy ligado a conectar, y lo declaré así como conectar a Colombia con la esperanza. Y en ese momento era como, ¿y si yo no tengo esperanza, entonces qué? ¿A quién conecto con quién? ¿A quién conecto con quién? Y literalmente como ejercer este rol de liderazgo y seguir construyendo esta causa y seguir creyendo que es posible, y seguir viendo la luz cuando todo el mundo ve nubarrones, pues si la esperanza en mí tampoco estaba, era realmente imposible. Y creo que fueron como días oscuros del alma, como diría. Pero también tengo súper claro qué me sacó de ahí. Y no fue 5 terapias, 20 libros. Estábamos iniciando en el marco de nuestro programa Mis Líderes por Colombia, uno de nuestros programas principales, que es el programa integral de liderazgo, en el que mezclamos, como tú sabes, a todas esas personas tan maravillosas y ese proceso de selección maravilloso que hemos hecho. Y nos vamos para Subachoque, 3 días. Y yo oigo esas historias de más de 50 colombianos hermosos, valientes, poderosos, de todas las razas, de todos los contextos, de todas las regiones de este país, pues compartiendo cómo realmente todos los días se levantan para tratar de hacer este país un país distinto. Y para mí es como si me hubieran inyectado nuevamente, así como dosis absoluta de esperanza. Y me ayudó como a recordar lo que ha sido para mí esta experiencia de 15 años en Origen, y es lo que hay en Colombia. Es gente maravillosa en cada esquina de este país, haciendo muchos con las uñas, muchos muy solos, con necesidad de que los unamos, que es parte de nuestra causa. Pero creo que para mí el mensaje es, Rosita, no se te olvida que esto sí es Colombia. Que esto que acabas de ver estos 3 días, este es el verdadero país que tenemos. Y es que tenemos este gran privilegio de hacer parte de esta organización, de una organización como Origen, que todos los días realmente nos muestra el poder inimaginable que hay en cientos de miles de personas en este país, que como tú bien dices, desde distintas esquinas y desde distintos lugares, se levantan genuinamente todos los días tratando de hacer cosas de impacto, de hacer el país mejor. Y pues definitivamente ese tiene que ser el punto de inspiración para un podcast de esta naturaleza, y es no solo visibilizar, que es fundamental, esas historias y esos testimonios, sino también agrandar un poco la conversación que tenemos en un país como Colombia sobre el liderazgo y lo que hay, digamos, alrededor, detrás, al lado, encima de ese liderazgo diverso. Y quisiera ahorita, antes de meterme y hacer como doble clic en eso que dices de por qué el podcast, estaba pensando como otras de las grandes evidencias de esos 3 días, que es simplemente la repetición de lo que vemos todo el tiempo en los programas de Origen. Y es que sí es posible abrir conversaciones profundas, generar confianza, construir juntos a partir de la diversidad.
creo que para mí esa era las cosas que como más me generaban tristeza y desesperanza. El ver la diferencia entre lo que pasa en los programas de origen, en el que ponemos a gente tan distinta, que pueden estar en orillas absolutamente opuestas ideológicamente, en trayectoria, en forma de ver la vida, pero cuando realmente nos damos el espacio de conocernos unos a otros, de vernos más allá del grupo, de la etiqueta que representamos, de construir confianza y de soñar juntos, pues al final la posibilidad de generar valor es maravillosa, y realmente creo que esos espacios nos permiten darnos cuenta que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces creo que, y conectando para que este podcast es cómo darle voz a eso que también pasa en Colombia, cómo poderle dar voz a esas experiencias de esos líderes maravillosos, pero también al poder que hay en el liderazgo colectivo, en el poder que hay de unir, y seguramente es mucho lo que vamos a hacer en estas conversaciones, de unir esas conversaciones de improbables, con nuestra metodología de préstame tus gafas y yo te presto las mías, que simplemente nos permite recordar que cada uno de nosotros solamente ve una parte de la historia. Y pues nuevamente ahí apelando a la politóloga que vive en mí, pues por un lado, yo creo que a todos claramente nos ha pasado que estamos o en un chat familiar o en una conversación con amigos en donde la primera regla es: aquí no se habla de política, justamente por esa sensación de que hablar de estos temas que parecen difíciles o que parece que nos dividen, fuera mejor prohibirlo, justamente para evitar distanciarnos más y pelear más. En un país en donde justamente lo que necesitamos es aprender a hablar de esos temas difíciles, porque esa postura profundamente distinta tuya o de alguien solamente puede ampliar mi mirada del mundo. Ese tratar de genuinamente entender qué es eso que tú ves, qué es eso que tú crees, desde dónde te estás parando para ver el mundo como lo ves, pues a mí solamente puede ampliarme mi mirada del mundo. Entonces, lo poderoso y lo valioso es resignificar un poco esas conversaciones que hemos satanizado por tanto tiempo y que nos parece que solo tienen el poder de dividirnos, cuando realmente lo que tienen es el poder de juntarnos y de capitalizar esas diferencias. Y ahorita que mencionas que creo que se hace un espacio de conversaciones, estaba recordando Humberto Maturana en el libro Ontología del Lenguaje, que los coaches ontológicos todos lo leímos en algún momento. Él tiene una frase, una parte del libro que para mí me marcó cuando la leí, y decía, y esto lo estaba, digamos, escribiendo en contexto de un equipo, pero decía: si usted quiere saber de qué va a ser capaz un equipo, escuche sus conversaciones. Y si yo traigo eso a un país, es si queremos saber de qué va a ser capaz Colombia y los colombianos, escuchemos de qué estamos hablando, cuáles son las conversaciones que estamos teniendo y cuáles son las conversaciones, como tú dices, que no estamos teniendo. Porque también estoy convencida que si cambia la historia que nos contamos, cambian las posibilidades y cambia la realidad y, digamos, como la visión de lo que es posible. Entonces yo creo que para mí este podcast es darle voz, subirle al volumen a otro tipo de conversaciones que también hablan del país que tenemos, y que nos pueden ayudar a cambiar las gafas para generar realidades distintas. Ahora, en esa perspectiva, yo creo que nuestra mejor promesa es que esta no es, ni queremos que sea, una conversación de expertos. Este no es el podcast de la sabiduría, es el podcast de la curiosidad. Sí, hablaremos con líderes, somos líderes, tenemos trayectorias de liderazgo, pero aquí no estamos en capacidad de sabérnosla toda, ¿no? Aquí estamos para hacer infinitas preguntas y con profunda apertura y curiosidad realmente acercarnos a esas diferencias. Total, y yo creo que en eso estuvimos de acuerdo desde que empezamos a pensarlo. Y además yo siento que es coherente, porque creo que si hay algo que para mí ha sido claro en este mundo de entender el liderazgo, es que el liderazgo implica movilizar cambios que son profundos, complejos, retadores, que por su propia naturaleza, quien tiene el rol de liderazgo no tiene todas las respuestas. No es infalible. Que no es infalible. Uh-huh. Y que generalmente lo que implica son muchas más preguntas que respuestas. Creo que, por ejemplo, ahorita que tú hablas de la curiosidad, en los últimos años que nosotros estamos todo el día como preguntando qué hay detrás de un liderazgo de alto impacto, cuáles son competencias centrales,
para nosotros cada vez tiene más volumen la curiosidad como una competencia. Es esa necesidad que tenemos de pararnos, no desde nuestras certezas, sino desde nuestras preguntas. Y yo diría que también pararnos desde la profunda humildad de que mi versión es solamente un pedacito de la historia. Que no somos producto terminado. Total. Y como con los ojos del niño y del aprendiz que está todo el día como apasionadamente preguntándose qué más hay. Entonces me parece delicioso que este espacio, y por eso vamos a invitar a otras personas, vamos a generar reflexiones, ojalá que quienes nos escuchan nos traigan preguntas, porque claramente no es el espacio de la sabiduría como tú dices, pero también quisiera como, y seguramente vamos a estar haciendo ahí una error de la parte ortodoxa del liderazgo, de que muchas veces vamos a hablar de los líderes como si el líder fuera una característica o un rol. O una sola cosa. O una sola cosa, y entendemos que es un rol cuando yo ejerzo cuando hay momentos de cambio, pero vamos a estar como tranquilas con esa omisión porque sabemos que coloquialmente así lo hablamos, pero yo creo que también es un espacio para que aquí no solamente estamos Tea y yo desde nuestro rol de liderazgo, sino profundamente como personas, como colombianas, con todo lo que nos pasa, como ciudadanas de este mundo y de este país, con todo lo que nos pasa. Chévere también como poder responder en este punto, porque creemos que el liderazgo adquiere como esta dimensión y esta relevancia en este contexto, que responde mucho justamente a la declaración que hace una organización como Origen de decir esto para mí es una causa, y es una causa urgente y es una causa importante en la que tenemos que trabajar, hablar, pensar, reflexionar. ¿Por qué el liderazgo? Yo diría una primera respuesta, y es como la que me enamoró a mí. Cuando yo empecé esta historia, yo el liderazgo no sabía sino haber liderado mi equipo y la organización en la que yo estaba, pero seguramente con más errores que aciertos. Pero para mí el liderazgo me ha permitido de alguna manera encontrar la mejor manera de impactar. ¿Y por qué? Porque yo creo que cuando yo por lo menos me hacía la pregunta ante todos los desafíos que hay en este país, es que uno mira pobreza, medio ambiente, educación, por todos lados. ¿Por dónde empiezo? Si yo quiero generar impacto, ¿cuál es mi primer paso? Y esa causa de origen que nosotros logramos como marcarla, decir, nuestra apuesta es impactar al que impacta. Fue como, ¡ah, qué delicia! Liberado. Realmente es como si yo logro identificar, fortalecer, conectar, que es lo que hacemos, a esas personas, esas organizaciones que ya generan impacto, y de alguna manera, pues que tú sabes que es nuestra gran causa, cómo habilitamos esa suma de poderes y esa suma de luces y ese como sinergia colectiva para movilizar grandes transformaciones, tiene todo el sentido. Yo diría que esa es una primera razón. Yo ahí te añadiría, al menos desde mi trayectoria que ha sido en el sector social y en el sector público, y con razón, pues digamos que siempre ha habido como una obsesión por resolver los grandes problemas de la humanidad y la sociedad, ¿cierto? Entonces, hablamos profundamente de los desafíos que tenemos en desarrollo social o económico, en el medio ambiente. Entonces hablamos de pobreza, o hablamos de desarrollo económico, o hablamos del agua o del cuidado de ecosistemas, digamos, en fin, hay infinidad de temas, retos, desafíos y problemas. Y nos volvemos profundamente técnicos para hablar de esos problemas, que es necesario y que es importante. Pero me provoca la sensación de muchas veces se nos quedaba por fuera en esa conversación tan profunda de las problemáticas la pregunta fundamental de no es solo entender el problema, sino quiénes son las personas o los líderes o los llamados a resolver ese problema. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuál es ese estilo? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos atributos que necesitamos de una humanidad que quiere resolver esos problemas? Entonces, en una sociedad, en un mundo, en un contexto como el que tenemos hoy, desligar los problemas de los humanos que o los generamos o los provocamos o los podemos resolver o estamos, digamos, en la mitad de esos problemas es insulsa. No podemos seguir separando los problemas de las personas. Y en esa misma medida se me hace cada vez más urgente la pregunta de ¿quiénes son esos líderes llamados a generar los grandes cambios, por un lado? Pero por otro lado,
una pregunta que me suena de forma permanente y es, ¿cómo no delegamos solo en unos iluminados la solución de los problemas, sino el mismísimo CBY, como se dice en Colombia, ¿no? ¿Y cómo voy yo realmente en la solución de esos problemas? ¿Cuál es mi propio liderazgo para ser parte de la construcción del país, del mundo, de la sociedad que yo quiero? Y creo que además eso hace eco con uno de los grandes como apuestas filosóficas de origen desde el inicio, y es, no importa dónde estés, tú puedes hacer la diferencia. Y yo creo que esa es una gran apuesta de todo este espacio y esta conversación, es un poco como desmitificar esos líderes, como ese que tiene el rol o ese El por allá, ungido. el ungido, y es entender que cada uno desde donde estamos puede hacer la diferencia, que cada uno desde nuestro propio rol, desde nuestras propias posibilidades, podemos ser movilizadores de procesos de cambio. Y a mí se me ocurren como dos respuestas adicionales a lo que tú dices de por qué el liderazgo en este podcast y por qué este espacio. Uno, yo creo que hay una conversación, hay dos conversaciones como trilladas. Uno, la misma conversación sobre el liderazgo es como que es todo pero no es nada. Yo creo que esto va a ser un espacio para decir, bueno, pero ¿qué hay detrás del liderazgo? Entendamos un poquito esa palabra, que bibliografía hay de todo, autores hay miles, pero bueno, entendámoslo, acerquémoslo, volvámoslo como más cotidiano. Yo creo que hay una... Increíblemente, pero más humano. Más humano, sí. Exactamente. Dos, yo creo que hay una conversación que a mí me tiene un poco cansada y es la crisis de liderazgo. Entiendo y comparto que hay una crisis y hay una necesidad. También creo que, como decíamos al inicio, lo que hay son líderes también maravillosos, pero yo creo que hay que migrar la conversación, es decir, ok, entonces hablemos de liderazgo, hablemos cuáles son los líderes que necesitamos, cuáles son los desafíos, qué estamos haciendo colectivamente para formar a las nuevas generaciones de líderes, cómo estamos rodeando a nuestros líderes. Y cómo estamos dejando de buscar superhéroes, ¿no? Cómo estamos desmitificando ese rol del ungido, del líder que va a venir a salvar, del Mesías, ¿no? Que nos va a salvar de todo. Y más bien migramos a un concepto que pues en origen nos fascina, que es el del liderazgo colectivo. Y es el cómo voy yo, pero cómo todos realmente vamos en una colectividad tratando de jalar. No de pensar lo mismo, no de creer exactamente lo mismo, pero de jalar para algún lado con unas causas que nos unen más de lo que nos dividen. Total. Y sabes que otra de las cosas que me ponía a pensar, y cuando tú hablas de un espacio muy humano, es recordar que detrás de esa persona que tiene un rol de liderazgo, que está ejerciendo el liderazgo, o que tiene la valentía para lanzarse a hacer cosas, Además. Porque muchos es literalmente porque decidieron hacerse cargo, dejar de quejarse, incomodarse, y decir, aquí estoy, voy a ser parte del cambio, pero muchas veces somos muy duros con esos que se lanzan a hacer las cosas. Y creo que también para mí, lo hemos conversado, como este es un espacio para ponernos en los zapatos de esos líderes. ¿Qué se siente estar ahí? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo se vive quienes están movilizando los cambios? Porque es que es muy fácil criticar, juzgar, es que los líderes, bueno, por lo menos están haciendo algo. O sea, es que muchas veces desde la sala a la casa critico a esos que están liderando, y a mí la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? Esos por lo menos bien o mal están dando un paso al frente. Y me devuelvo un segundo porque me fascina que hayas usado la palabra incomodarse. La incomodidad es algo que siempre hemos visto como algo peyorativo, pero qué delicia incomodarse, ¿no? Como ese ejercicio de salirme de mi zona de confort a ver yo qué más descubro y a ver qué más hay por fuera. Y eso me acuerdo... un líder de Cali maravilloso que escuchamos en un desayuno, John Eider, que tal cual, ¿te acuerdas que la le invitación preguntaba? Y la invitación fue, incomódense, esa es la invitación, salgan, escuchemos más, vayamos a oír a personas distintas, no nos quedemos donde ya estamos haciendo más de lo mismo. El mundo hoy necesita que nos incomodemos. Exacto. Y que nos incomodemos todos, no solo unos. Esa es la invitación. Y sabes que antes de pasar al siguiente tema, yo diría que para mí la última respuesta que doy de por qué liderazgo, y seguramente lo va a profundizar en una de las conversaciones de reflexiones en los capítulos que siguen, es que hablar de liderazgo es hablar de futuro, es hablar de esperanza, para conectarlo con nuestro inicio, es hablar de lo que sí se puede, es hablar de sentirnos responsables, capaces y suficientes, como decía Shlomo Abbas, que era un miembro maravilloso de nuestra junta. Y yo creo que eso en sí mismo ya es como esas conversaciones en las que yo quiero estar. Y un poco, pues la esperanza también es hacernos cargo, ¿no? De contarnos una historia distinta de este país, la historia de lo que sí es posible, ¿no? Como esa decisión de
dejar de hacer parte de una masa en donde estamos pegados en la frustración, en la incertidumbre y en el caos y empezar a ver belleza en el mismo caos, pero también posibilidad de ser, evolucionar, crecer juntos, ojalá. Total, porque yo estaba pensando, yo no sé en qué conversación estaba en estos días, que no hay emoción más paralizante que la impotencia. De acuerdo. Y creo que el liderazgo es como el antídoto a la impotencia. Uh-huh. Es decir, sí, el desafío está grande, pero yo tengo con qué, y está en mis manos. O no sé cómo hacerlo, pero tengo las ganas. Tengo las ganas y me voy a lanzar a hacerlo. De acuerdo. Rosita, ¿por qué desde el balcón? Ay, ese nombre me encantó desde que nos lo propusieron y como que ahí mismo me hizo eco. Esta metáfora viene del profesor Ronald Heifetz de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Que ha sido clave en la construcción del modelo de origen. Totalmente inspirador de parte importante de nuestro modelo. Y él habla con esta metáfora como una de las competencias más importantes o las prácticas más importantes del líder es para subirse al balcón. Y él explica que si estamos, por ejemplo, en una pista de baile y yo estoy bailando, pues yo veo lo que está pasando a mi lado, veo a mi pareja, veo pues como las personas que me rodean, pero seguramente me pierdo mucho lo que está sucediendo. Y él dice, si uno se sube al balcón y mira desde arriba la fiesta, yo siempre lo explico como, ahí puedo ver quién está bailando y quién no, quiénes están, la parejita enamorada, quiénes de pronto se pasaron de tragos, quiénes están viendo, el que se tropezó. Y puedo tener una perspectiva mucho más grande de lo que está sucediendo. Esa metáfora lo que nos invita es a un poco resignificar, que a veces creemos que ser responsables es, usando esa metáfora, bailar 24/7, es no parar. Y en un mundo como el que estamos hoy, literalmente no paramos. No paramos trabajando, actuando, estando en redes. O sea, momentos de silencio y de reflexión hay muy poquitos. Y lo que dice Heifetz en esta invitación es la importancia de parar, de literalmente buscar perspectiva. Ojalá no siempre solo, ojalá con otras personas que no estén involucradas en la situación, que me permitan ampliar mi mirada de las circunstancias y que seguramente cuando yo miro, digamos, lo que está sucediendo con una perspectiva distinta, aparecen nuevas posibilidades. Entonces, para mí este espacio es eso, es como un regalito que ojalá para quienes nos escuchan y para nosotras en medio de ese día a día que a veces se siente un poquito caótico, parar, ver las cosas con ojos distintos, tener conversaciones diferentes, hablar con personas distintas que nos ayuden a nosotros y a quienes nos acompañan en estas conversaciones a ver, digamos, el mundo con unos colores diferentes. Ojalá más grandes, ojalá más diversos y ojalá llenos de esperanza. Tal cual. Pues queremos invitarlos a que nos acompañen en esta conversación que apenas arranca. Bueno, para Rosita y para mí arrancó hace rato, pero que continúa y que queremos que crezca y que incluya más personas. ¿Qué habrá acá? Acá habrá conversaciones del alma, habrá cápsulas, habrá entrevistas, habrá conversaciones con otros. Habrá préstame las gafas. Habrá préstame las gafas. Habrá valentía y habrá curiosidad, como lo prometimos. Humanidad. Mucha humanidad y muchas preguntas. Voces, ojalá. Y sí, habrá una conversación de la historia de lo que sí es posible en este país. Tal cual. Y muchas gracias a quienes hoy nos están escuchando por acompañarnos en esta, nuestra primera versión del podcast Desde el Balcón.